gracia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para él. Y así tendrá lo que ganó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador,
en Cristo mi Salvador. Del templo en Jerusalén. Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta ¿dónde? Jope. Y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Entonces, si se da cuenta, geográficamente esta ciudad de Jope se distinguía que era un puerto, ¿no? Entonces traían la madera del Líbano, donde había bastantes árboles, y eran para la construcción del templo que iba a construir en esos días el rey Salomón. También se menciona Jope, hablando de este lugar, volviendo al libro de Hechos 9, es donde Jonás, ¿cuántos han escuchado nombrar de Jonás? Jonás fue aquel profeta que de alguna manera desobedeció, y sin embargo ahí Jonás estuvo en Jope. Vamos a ir al libro de Jonás en el Antiguo Testamento, donde se embarcó y fue comisionado por Dios para dirigirse a Tarsis. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor. Jonás capítulo 1. Entonces vemos en la antigüedad que Jope era donde se desembarcaba la madera, pero también vemos que en Jope era el lugar donde Jonás, como acaba de leer acá, y él fue y se embarcó escapando, porque ya Dios le había dado una comisión a él, y era llevar el evangelio, o llevar las buenas nuevas a Nínive, y entonces se dirigió a Tarsis. Entonces Jonás, volviendo de vuelta a mencionar, fue a Jope para evitar de ir a los gentiles. Entonces estamos mirando que Jope no era un lugar judío, Jope era un lugar de gentiles, personas que no eran judías. Entonces, si ustedes saben que en el tiempo de Cristo también había dificultades, no solamente los judíos con los samaritanos, pero muchas veces para no pasar por Samaria esquivaban esos lugares. Entonces lo que hizo Jonás es no pasar y tener que ir por otro lado para dirigirse, en este caso, para salir de la voluntad de Dios, claro, Jonás. Entonces recibió su llamado de ir, y debido a que Jonás desobedeció, como acaba de leer, el Señor envió una tempestad, y muchos de nosotros hemos leído el pasaje, y esos marineros que iban con él, que eran gentiles, tuvieron miedo, porque ellos estaban invocando a su Dios dentro de ese barco, y después se dieron cuenta que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero es interesante también que Pedro, él sí obedeció al Señor. Mire, en el mismo lugar donde Dios se manifiesta a Jonás miles de años atrás, después, en este pasaje que estamos leyendo en Hechos 9, Dios se manifiesta ¿a quién? A Pedro. Pero Pedro sí obedeció. Qué interesante cómo Dios hace la obra en cada uno, ¿no? De una manera diferente. Y experimentaron, en este caso cuando Dios obró en la vida de Pedro, el Espíritu Santo obró para que estos gentiles pudieran tener el gozo y la paz. Entonces, volviendo a Hechos 9, continuemos, vemos que esta ciudad, después, hermano, muchos años después, porque recuérdense que el Señor Jesucristo murió como entre los años 32 y 33 después de Cristo. Entonces, pasaron después, 30 años después, entre los años 66 y 70, que esta ciudad de Jope fue entregada por Julio César, ¿no? Acuérdense que César, digamos, es el emperador de Roma. Y este lugar de Jope permaneció en dependencia hasta la guerra, y después Jope fue evangelizada. ¿Por quién? Por Felipe. Mire conmigo el contexto del capítulo 9, Hechos 8, por favor, Hechos capítulo 8, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, vemos que si había personas como Dorca y como estos santos reunidos ahí en Jope, era a causa de la evangelización ¿de quién? De Felipe. Entonces, continuemos, hermanos, volvamos de vuelta a Hechos 9:36. Entonces vemos que había entonces en Jope
una discípula llamada Tabita. Tabita, digamos, es un nombre arameo. Acordémonos que el hebreo era algo normal dentro de los judíos, el hebreo y el arameo. Entonces, Tabita quería decir gacela. Qué maravilloso ese nombre, ¿no? Pero también vemos el nombre acá, en el mismo pasaje, dice acá que traducido quiere decir que dice Dorcas. Ahora, Dorcas viene de una traducción, por eso te dije que Jope, ¿qué era? No era una ciudad judía, eran griegos, eran gentiles. Entonces, ella tenía el nombre Tabita en arameo y el nombre Dorcas, que es la traducción griega. Entonces, viendo de vuelta el versículo 36, dice Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Los caldeos y los griegos que en aquellos días estaban predominando sabían la hermosura, ¿no?, por el nombre que ella tenía, pero que no solamente lo tenía por tener, sino que es lo que representaba como el nombre propio de una mujer que estamos mirando en esta mañana. Ahora, note algo interesante que Lucas, el escritor acá, está mostrando algo interesante. Muestra que es una discípula. No es cualquier mujer, es una mujer convertida justamente por el Evangelio. La palabra de Dios hizo la obra en su corazón y acá dice Lucas, una discípula. Quiere decir que es una seguidora del Señor Jesucristo. Ahora, vimos su nombre traducido, Dorcas, que tiene el significado de gacela. Esto también simboliza esta palabra gacela en el nombre de Dorcas, armonía y belleza. Y eso lo vamos a ver en lo que vamos corriendo los versículos. Qué testimonio gozaba esta mujer, esta discípula del Señor. Continuemos, hermanos. No se dice nada de su familia acerca de Tabita o de Dorcas. No se habla, ¿no? Si usted puede buscar en otros pasajes, no se habla mucho de la vida, digamos, de su familia. O sea, se cree que esta mujer fue soltera, hablando de Dorcas. Pero también vamos a observar algo respecto a ella, y es que los cristianos miraban en el carácter que ella tenía. Por eso en el versículo, miramos más abajo, dice acá en el versículo 39, que aquellas viudas llorando mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, una de las cosas que sí podemos ver que es trágico, que una mujer santa, una mujer discípula del Señor, tan valiosa para la iglesia de Jope y querida como Dorcas, y como miramos en esta mañana, Tabita, gacela, ¿no?, muriera cuando la iglesia lo necesitaba más. Nosotros, si tuviéramos que buscar una aplicación, en nuestros días hay personas que ya no están en medio de nosotros, que han sido fieles hermanos, fieles hermanas, y que el Señor ha tenido que llevarlo a su presencia. Bueno, esta es la experiencia que la iglesia de Jope pasó. Esto sucede a menudo en las iglesias hoy, en la actualidad, alrededor del mundo, en las congregaciones. Es un golpe duro de soportar cuando un buen hermano, una buena hermana, parte a la presencia de Dios, hermanos. Pero es interesante, en el mismo versículo, el doctor Lucas dice acá, volviendo al versículo 36, dice, esta abundaba, ¿qué dice? En buenas obras. Buenas obras y de limosna. Es eminente que las actividades que tenía Dorcas y su generosidad propia era del carácter cristiano. El carácter cristiano, hermanos queridos, si vos te llamas cristiano, como ella se llamaba cristiano, yo me llamo un cristiano, va a reflejar esas buenas obras. Se distinguía, dice, por la abundancia de obras que habitualmente practicaba ella. No era algo que era solamente que lo sabía, pero ella dice acá claramente que daba limosna. Qué importante eso, hermano, el carácter que reflejaba esta hermana. También en el versículo 36 menciona, esta abundaba en buenas obras. O sea que es una cristiana que trabajaba, o sea, sin fatigarse. ¿A favor de quién? De los necesitados. De los que, hermano, en otras palabras, ella era una que beneficiaba a otros.
Y si usted sabe, hermano, esta Tabita, como tiene nombre arameo y a la vez también tiene nombre griego, ella sabía el Antiguo Testamento. Ella sabía la palabra de Dios. No tenía todo lo que nosotros tenemos hoy en día, Mateo, Lucas, Marcos, hasta Apocalipsis. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento. Ella sabía lo que decía Deuteronomio. Vamos conmigo al Antiguo Testamento. Capítulo 15, versículo 11. Como cristiana, ella había sido instruida en las Escrituras. Vamos al Antiguo Testamento. Y sin duda, conocía lo que Dios había establecido como deber hacia los necesitados. Capítulo 15, versículo 11, la palabra de Dios dice así: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mandé diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Una vez más, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Queridos hermanos, como ustedes saben, como en los días de Tabita, como en los días de Dorca, así en el Antiguo Testamento ha habido a través de los siglos gente menesterosa. Por eso vemos acá claramente que ésta había sido instruida en las Escrituras y conocía lo que Dios había establecido. Mi pregunta en esta mañana, ¿cómo estamos hacia los necesitados? Por eso es importante ver acá, volviendo de vuelta a Hechos 9, versículo 36, que había sido instruida ahora en el Nuevo Testamento, Tabita, en las enseñanzas del Señor, que recordó a los suyos, que a los pobres lo tendría siempre entre ellos, para practicar, digamos, tener el privilegio de dar. ¿Se acuerda en Mateo 26, versículo 11? Alguien en adoración interrumpió al Señor y a todos los que estaban presentes. Dice acá Mateo 26, versículo 11. ¿Y qué sucedió en esos momentos? Alguien quería hacer algo especial por el Señor. Dice el versículo 11, por favor. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre, dice, me tendréis. Esta mujer sabía lo que el Señor para su vida. Y es por eso que lo que hizo ella, para otros tal vez era algo de mucho valor y que cómo podían invertir en hacer eso hacia el Señor. Pero para esa mujer no importaba lo que ella pudiera hacer por el Señor, porque realmente estaba siendo transformada por el Señor. Los 12 hermanos tenían presente, hablando de los 12 apóstoles, entre esos Judas. Sabemos que el Señor cuando instruyó a los 12, Judas estaba ahí presente. Los 12 tenían presente la atención a los pobres. Mire conmigo en Gálatas también el recordatorio que Pablo da a los hermanos ahí en el versículo 9 del capítulo 6 de Gálatas. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia, ¿qué dice? De la fe. Entonces, era un recordatorio que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas. Y esta mujer que el doctor Lucas menciona en Hechos 9:36, Tabita, esta hermana en la fe, abundaba en buenas obras y en limosnas, dice. ¿Hacia quién? Hacia los demás. En esta mañana, mientras nosotros estamos mirando este pasaje, hay aplicaciones. ¿Y cuál es el énfasis? El énfasis, hermano, es la doctrina de la gracia. Porque todos los que estamos acá presentes, claro, no puedo saber lo que hay en tu corazón, sabemos que muchos han sido salvos por la gracia de Dios. En otras palabras, han sido justificados por Cristo, porque Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermano, el servicio de poder beneficiar es algo real, no importa en el lugar que vos te muevas o que yo me mueva, querido. Estos discípulos, hermanos, se movían en el Estado, se movían en instituciones, en lugares, y como Tabita,
estaba en medio de un grupo de viudas necesitadas, gente que en este caso, lo vamos a ver unos minutitos más, las condiciones que vivían. ¿Y cuál es el énfasis que el doctor Lucas nos quiere hacer ver cuando esta hermana abundaba en buenas obras y en limosna hacia los demás? Y es que hoy en día, hermanos, han pasado más de 2000 años y muchos creyentes, muchos aún evangélicos y aún llamados hermanos en el siglo XX y siglo XXI, hermanos, debemos recordar, hermanos, que nosotros no debemos olvidar de hacer obras benéficas. No te debes olvidar de eso. Es algo primordial de la obra de la gracia de Dios. El Señor dice, de gracia recibiste, da de gracias. No se olvide de eso. Es primordial la obra de la gracia del Señor Jesucristo entre nosotros como hermanos. Por eso leímos el versículo 10 de Gálatas. Dice, mientras tengamos oportunidad, trabajemos para el bien de todos. Ese sería el versículo parafraseado, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Y cuál es la familia de la fe? Queridos hermanos, nosotros la familia de la fe debemos estar al pendiente unos de otros. Como dice acá el apóstol Pablo, especialmente a los de la familia de la fe. Por eso esta aplicación, hermano, es que cuando Dios hace una operación, un cambio en la vida del creyente, por el nuevo nacimiento, porque hoy en día mucha gente dice, yo he nacido de nuevo, yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco a una iglesia. Pero el Señor dice, la fe sin obra es muerta. Y si esa fe es genuina, es verdadera, va a producir obras. Claro que esas obras no son las que tienen que ver con la gracia de Dios para llevarte al cielo. Justamente por lo que ha pasado en tu vida personal en ese nuevo nacimiento, se va a hacer visible, se va a hacer notorio a todos. Pablo asombraba a los que conocían antes. Porque ¿cómo lo conocían a Pablo antes de su conversión? Un hombre perseguidor, un hombre que en otras palabras era legalista, religioso, y ahora viendo el cambio que Dios había producido en él, el apóstol podía presentar el evangelio no solamente verbalmente. Él podía decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder ha transformado la vida de Saulo de Tarso para ser Pablo, porque en otras palabras, porque él era mejor ejemplo para respaldar el mensaje que daba Pablo, hermanos. Por eso en Gálatas 2:20, hermanos, él podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa realidad de una vida transformada se debe manifestar, y en la vida de Dorcas, en la vida de esta Tabita, es una mujer transformada como Pablo, y se manifiesta no tanto en hablar de Cristo, sino más bien en vivir a Cristo. El Evangelio, queridos hermanos, está perdiendo impacto si buscamos una aplicación en este versículo, cuando la vida de los creyentes no respalda el mensaje que proclaman. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás respaldando el mensaje que vos das con buenas obras? ¿Estás respaldando el mensaje que dices tener en tu vida personal con esos frutos de cambios? Hemos de testificar por medio de las obras. Cuando Tabita, hermano, al dedicar su dinero y su tiempo a los pobres, estamos mirando la aplicación. Si falta este testimonio, nuestras muchas palabras, hermanos, sonarán como un eco. ¿Viste cuando uno se para en esas montañas que no hay casas y tú gritas y vuelve a repetirse esa voz? Eso va a producir, y por eso Hebreos 13:16, el escritor ahí le escribe a los hermanos que estaban siendo perseguidos, no tenían templo, hermano, donde reunirse, se habían convertido al Evangelio del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Estás ayudando a tu hermano? ¿Estás ayudando a tu hermana? Hoy en esta mañana Jovita me reta a mí.
me desafía como una mujer cristiana que trae armonía al cuerpo de Cristo en aquellos días. Su ausencia demostró el testimonio de esas mujeres que fueron a llorar en el dolor de su ausencia ahora. Vemos acá, siempre hallaremos ocasiones, si nos interesa testificar, compartir el Evangelio del Señor, de la gracia, pero siempre Dios va a usar esas buenas obras. La iglesia, hermano, aquí y como en aquellos días, era poderosa en el Espíritu Santo. Estos creyentes eran desinteresados hacia ellos mismos e interesados por la vida de los demás. El ejemplo de Dorcas, hermano, es claro en esta mañana para nuestras vidas. Lo que pudiera llamarse, hermano, entendiendo bien este término. Hoy en día le llaman obra social, ¿no? Porque hacen beneficio a las personas. ¿Y sabe por qué es una obra social que hace Dorcas? Porque es resultado del nuevo nacimiento. Si no hubiera habido un nuevo nacimiento, y especialmente, hermano, debemos observar en el libro de Hechos que la obra de beneficencia, hermano, en aquellos días tenía un objeto primario, propio de los hermanos necesitados de la congregación. Siempre ha habido gente necesitada a través de la historia de la iglesia, hermanos necesitados en la congregación. Y debemos atender esas necesidades, aún sin ser creyentes. Y poder apoyar con esos recursos aún mínimos que a veces Dios nos da, hermanos. Por eso en el versículo 36 dice, esta abundaba, que dice, en buenas obras. Dorcas, hermano, da un ejemplo a nosotros en la aplicación. Se podría trabajar hoy en resolver problemas semejantes a los que ella estaba resolviendo. ¿Y cuáles eran los problemas que estaba resolviendo ella? ¿A quién ella abundaba las buenas obras? ¿Quiénes estuvieron presentes cuando ella murió? Note el versículo 39. Cuando Pedro entró al lugar, dice que le rodearon, ¿qué dice? Las viudas llorando. Entonces, vemos claramente que ella resolvía con sus propias manos, atendiendo las necesidades concretas de ciertas personas. Que el Señor nos ayude a amar, hermano, como fuimos amados. El versículo 37, hermano, dice, y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Acordémonos que Lucas es un médico y nos da detallada la enfermedad que le sobrevino. Simplemente dice que enfermó. Lucas podía haber dicho la enfermedad en sí, todo detallada, pero él no dio. Aquella enfermedad trajo un desenlace. ¿Y sabe cuál fue? La muerte de Dorcas. Sin duda vemos acá que era una pérdida muy sensible para la iglesia. Porque todos estaban reunidos sobre toda esta situación, pero más estaban los necesitados porque ella tenía una gran atención y dedicación a aquellos que había hecho esas buenas obras. Mira lo que dice el versículo 37, dice, después de lavada. Era una costumbre en aquellas naciones, porque nosotros tenemos que saber que los muertos, era la costumbre dentro de la comunidad judía, primero lavar el cadáver. Después ungirlo con especies, con hierbas especiales para la sepultura. En aquellos días también no había beneficencia como en nuestros días. A veces se podía levantar fondos. Hay gente que paga seguros hoy en la actualidad, pero en aquellos días no existía esa beneficencia gubernamental que daba César. En aquellos días las viudas, también como los huérfanos, experimentaban el apoyo no social del gobierno, como lo tenemos hoy en día. En medio de la pandemia, acá este país ha concentrado la ayuda a muchos necesitados, no importa la religión, no importa la costumbre, pero en aquellos días no había eso. Y estos necesitados tenían que depender de su propio grupo, en la cual ellos eran parte. Y en este caso, hermano, la iglesia del Señor tenía la responsabilidad y la obligación. Mire conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pero también recordándole que si en un día sucedieran estas cosas, debería la iglesia tomar esa carga. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplica y oraciones noche y días. Pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Manda pues estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente a los de la casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, esta viuda vemos acá que dependía del apoyo, y es nuestra responsabilidad como creyentes de ver por ello. Vemos que a Tabita la pusieron, dice en el versículo 37, después de lavada, ahí en el versículo la pusieron en la sala. Acordémonos, hermanos, que Pedro estaba en Lida, todavía no había llegado. Todo esto aconteció en la ausencia de Pedro. Tabita enfermó y murió, como miramos. Tuvieron que lavar el cuerpo, el cadáver, y el rito de los hebreos era la purificación de los muertos. Acuérdense que ellos no podían tocar muertos los judíos, sino eran hasta el día siguiente tenían que poder ser santificados. Lo normal habría sido que los hermanos procedieran pronto para el entierro de Tabita, ya que en aquellos días el clima era cálido y Jope era una ciudad muy caliente, muy calurosa. El cuerpo se iba a echar a perder en menos de 24 horas. Entonces la deberían sepultar, pero no se dice eso. Ellos estaban esperando algo, no sabía qué iba a suceder. Por eso estamos mirando en el versículo 36 que la pusieron en la sala. Esto significa, digamos, que prepararon el cadáver de Dorca y la sala no era como nosotros tenemos en nuestros hogares. Siempre dentro de los judíos tenían un segundo nivel, un segundo piso. Y ahí era el lugar para los invitados. Entonces ahí se desarrolló esa escena, lo que le llaman también el aposento alto. Ahí pusieron el cuerpo de Dorcas. Y estaba reservado para las visitas y para aquellos que en este caso iban a estar presentes. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, ahí es donde estaba en esos momentos el apóstol Pedro, la distancia de Lida y Jope era bien corto. Ya hablamos cuando comenzamos 16 kilómetros. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres. ¿Qué está demostrando acá Lucas? Que los discípulos en general no poseían dones milagrosos. Si no, ellos lo hubieran podido sanar, ¿sí o no? Pero el Señor, antes de irse, le dijo a los apóstoles que ellos, el Señor iba a usar la vida de los apóstoles para hacer esos milagros. Ahora vamos a hablar en unos minutitos más sobre esos milagros. O sea, los creyentes de Jope oyeron, como vemos acá, que Pedro estaba en la región. ¿Qué hicieron? Lo fueron a buscar inmediatamente en el versículo 38. Lo que sabemos es que enviaron a buscarlo y le rogaron a Pedro. No fue algo que fue así nomás. Por favor, no te demores, ven pronto. No hay ningún registro, hermano, en el libro de Hechos, si usted lee todo el libro de Hechos, de que alguno de los apóstoles haya resucitado muertos. No se ve en el libro de Hechos. Solamente vamos a ver en esta oportunidad el único caso donde Pedro es llamado para que sea buscado, y aquí vemos la evidencia de su fe en el poder de Cristo, quien lo resucitó a él, pero también va a resucitar a esta joven. Mire conmigo a 1 de Pedro 5 para saber quién era Pedro brevemente, porque muchas veces hoy en día, en el siglo XXI, hermano, hay gente que ha abusado en el asunto de milagros, también para engañar a personas. Pero el apóstol Pedro era un siervo de Dios, su filosofía de ministerio, mira lo que dice en el versículo 1 de 1 de Pedro, ruego a los ancianos, sabemos que él era uno de los ancianos también, que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será
revelada. Apacentad la grey de Dios, la iglesia del Señor, que está entre vosotros, cuidándola de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuál era la filosofía de ministerio de Pedro acá? Pedro era un líder que servía al pueblo de Dios. Por eso él andaba ahí haciendo algo cerca de Jope, y cuando él fue llamado, él inmediatamente respondió, estaba listo para responder a su llamado. Pedro tenía el poder de sanar y usó ese poder para glorificar a Dios, no para tomar fama, no para resaltar, mira, yo soy Pedro y yo estoy haciendo los milagros. No, era para ayudar a las personas, no para promoverse a sí mismo. Por eso dice ahí la palabra, volviendo a Hechos capítulo 9 y en el versículo 38, que estos dos hombres que fueron, si usted nota ahí, salieron cuesta arriba hacia Lida, con un mensaje urgente para Pedro. No tardes en pasar hasta nosotros, no tardes. O sea, Pedro era un siervo de Dios. Pedro accedió enseguida. Y hemos de recordar que estos siervos del Señor no eran siervos que estaban tomados por la avaricia, por la carnalidad, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban en constante comunión con el Señor, hermanos. Mira el versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Acuérdense que en estos momentos llegó ahí a ese lugar, todas las viudas estaban ahí. ¿Usted sabe quién había vestido a estas viudas? Dorcas, porque ella utilizó todos sus talentos. Cuando Pedro llegó al aposento alto donde estaban en esos momentos velando, halló un grupo de viudas que usted está mirando en el versículo 39. Lucas nos hace ver algo interesante acá, cómo hicieron a Pedro subir al aposento alto. Describe la escena del cadáver rodeado de las viudas. Usted puede imaginarse ese dolor, ese quebranto, porque nunca uno puede llegar a estimar a alguien hasta que no pasa tiempo con esa persona. Y estaban llorando estas viudas por la pérdida de esta gran dama en la fe, enseñándoles a Pedro, mirá la ropa que yo estoy vistiendo es de esta hermana, que no solamente nos transmitió la fe, su testimonio, sus obras. Y ellos le mostraban esa ropa exterior, esas túnicas que en aquellos días usaban, que Tabita le había hecho. Estas viudas estaban vestidas en ese funeral con la ropa que Dorcas le había hecho, en el versículo 39. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Muchas de estas viudas, de estas mujeres, dependían especialmente ¿de quién? De Dorcas. Y ahora se había ido aquella que le había apoyado por tanto tiempo. De manera que ahora ellas estaban abocadas en la miseria, en el dolor. Ahora ellas no tenían familia, todas estas viudas, pero Dorcas era como una familia para ellas. La situación estaba bien tensa en esos momentos. Mire Romanos capítulo 12. Había lamentos. Por eso dije que cuando nosotros no podemos pasar tiempo con alguien, no valoramos cuando alguien parte con el Señor o alguien está enfermo. Y el apóstol Pablo recuerda a los hermanos de Roma los deberes que deben tener los creyentes unos a otros, más si dicen que haber nacido de nuevo. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero ¿cómo yo puedo gozarme si no pude vivir así como estas mujeres tenían ese contacto tan real con Dorcas? ¿Cómo pueden llorar exactamente? Porque habían tenido un contacto cercano, una comunión viva y verdadera. ¿Estás viviendo esa realidad, querido hermano y hermana, en la familia de la fe? Dice que ellas estaban llorando, mostrando las túnicas que Dorcas hacía en el versículo 30. Es decir, mostraban todas esas prendas, cómo ella lo solía hacer con tanto amor, con tanto esmero, con tanto cariño,
demostrándole que quería el bien de estas viudas, de estas hermanas. La presencia de Pedro fue bien recibida de aquellas mujeres que lloraban la partida de su amiga, de su ayudadora, de su benefactora, de su hermana, mostrándole todos los trabajos que ella había hecho, dando un testimonio vivo y verdadero mientras ella estaba con vida. Es que en muerto ya no se puede hacer. Si vas a amar a alguien, empezá a amar ahora a los hermanos. Si vas a empezar a amar a las hermanas, empezarlo a hacer ahora. No cuando ya no podés hacer. Versículo 40, por favor, continuemos para finalizar. Entonces, sacándolos a todos. O sea, en otras palabras, en el griego original dice, echado fuera a todos. Pedro puesto de rodillas. ¿Sabe por qué Pedro hace esto? Porque Pedro imita a su maestro, imita a su Señor. Nosotros tendríamos que hacer un contraste de una adolescente que el Señor levantó y le dijo, Talita Cumi, levántate. Tenemos que hacer una comparación en el Evangelio, lo que pasó con este caso. Le invito a que vamos por favor a Lucas 8:54 brevemente. No deje por favor el libro de Hechos. Lucas capítulo 8, versículo 54. La palabra de Dios dice así, mas él tomándola de la mano, aquí está el Señor con esta joven, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. O sea que en primer lugar el apóstol Pedro imitó al Señor. En segundo lugar es un caso muy parecido lo que está pasando acá con Dorcas. Jesús se acuerda que había concedido a los apóstoles la facultad de hacer milagros en su nombre, incluso hasta de resucitar muertos. Si usted tiene tiempo, anote con su lápiz, Mateo 10:8. Ahí está la encomendación que el Señor le da a los discípulos, a los apóstoles, que ellos hasta podían resucitar muertos. La misión de los 12 era poner en manifiesto que Jesús, el que había muerto, el que había sido sepultado, el que había sido resucitado, ahora actúa con el mismo poder, aunque no lo vean con cuerpo presente. El Señor ya no estaba en esos momentos. Cuando llegó a ver a Dorcas, el Señor ya había resucitado. Él estaba en el trono de su gracia a la diestra del Padre. Pero en el nombre del Señor los apóstoles empiezan a sanar enfermos. En el nombre del Señor empiezan a resucitar muertos. El apóstol Pedro está actuando de una forma similar a lo que el Señor había hecho cuando resucitó a la hija de Jairo. Es interesante, volvamos al versículo que estamos ahí, 40. Dice que lo sacó a todo y Pedro se puso de rodilla. Se puso, dice, de rodilla. Arrodillarse es propio de un siervo humilde. Y cuando hablamos de siervo, no solamente por ser apóstol, si sos un hijo de Dios, debemos inclinarnos ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Y él, hermano, nadie sabía lo que estaba pasando porque todos se habían ido. De quien nunca, pero usted sabe, aparte de Pedro, se vio lo que estamos mirando acá. Y no nos debemos olvidar que muchas veces cuando el Señor sanó, el Señor miraba la fe de las personas que confiaban en Él. Pero en este caso Dorcas estaba muerta. ¿Cómo podía ejercer fe Dorcas? El quien estaba confiando que puede resucitar de los muertos es Pedro. Dice la palabra de Dios que ella abrió los ojos, en el versículo estamos 40, y viendo Pedro, dice, se incorporó. Mire esos detalles que pone, que nos impacta. La muerte no tenía autoridad ante el autor de la vida. ¿Quién estaba levantándolo de los muertos acá? ¿Pedro? No, el autor de la vida. El que tuvo que decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ordenó por medio de Pedro a la muerte que le volviera la vida. Y con toda naturalidad. No haciendo una escena de demostración, simplemente se pronunciaron las palabras. Y dice que ella abrió, ¿qué dice? Los ojos. Estamos mirando del versículo 40. ¿Y qué pasó? Pedro le ayudó. ¿Se acuerda que le dije hace un momentito que dentro de la comunidad judía no podían tocar los muertos? ¿Sabe cuándo él le tomó la mano? Cuando ella fue resucitada. El legalismo era tan fuerte que no podían tocar al muerto para no contaminarse. Pero es parte de la transformación que Dios estaba haciendo en la vida de Pedro también. Dorcas estaba nuevamente viva. Ahora vemos que no solo había retornado la vida, sino que estaba completamente sana. La enfermedad que había afligido su vida con la muerte, ahora ella está una mujer viva, sana, porque Dios hizo el milagro, hermanos. Y en el versículo 41, y él dándole la mano, vemos que solo después de su resurrección, él le dio la mano para que se levantase. Dice, él le dio la mano y levantándola, vemos que el Señor también, a la suegra de Pedro, que estaba a punto de morir, después de ser sanada, también hizo lo mismo. Anote Marcos capítulo 1, versículo 31. Acá vemos que el relato de Pedro de resucitar a Dorcas se debe comparar con el relato de la resurrección, como dijimos hace unos minutitos, de la hija de Jairo. Yo le animo a que usted lo lea en su casa, todo el pasaje, nomás leímos un versículo en esta mañana. Marcos 5, 34 al 43, son como unos 7 versículos. En ambos casos, hermanos, cuando usted hace esa comparación, se sacan palabras muy idénticas. Esta palabra talita kumi, la niña, significa levántate. Y esa misma expresión, hermanos, como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esa misma expresión Pedro la tiene que usar hacia esta hermana en la fe. Y vemos que el Señor tomó a la hija de Jairo y habló con ella. Una de las cosas interesantes, hermano, es que el Señor tomó la mano. Y usted sabe que dentro de la costumbre judía, como dije hace un momentito, tocar la mano de un muerto era desobedecer las leyes. Y el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Pero el Señor, hermano, no tenía miedo de ser contaminado de la ley ceremonial. Y Pedro, hermano, tomó a Dorcas de la mano después que resucitó. Marque eso, después de que vivió. En ambos casos, quiero decirle algo, si usted está viniendo a nuestra iglesia, es el poder de Dios que hizo esto. No fue Pedro, no fue el sanador que hoy en día, en el siglo XXI, se ha levantado en alto. Es Dios quien resucitó a la persona de entre los muertos. Porque un muerto, hermano, por cierto, como dije hace un ratito, no puede ejercer fe. Otra cosa que llama la atención en el versículo 41, hermanos, es que dice acá la palabra de Dios, llamando, dice, a los santos y a las viudas. Si usted nota ahí en el versículo 41. Dice, llamando a los santos y a la viuda. Es evidente que las viudas tenían que contarse entre los santos. ¿Y quiénes son los santos? Son los hijos de Dios. Son las personas regeneradas, nacidas de nuevo, salvados por la gracia del Señor. Y entonces es evidente, hermano, que cuando se menciona esto, se había mostrado una gran tristeza, lágrimas, un gran dolor por Dorcas. Ahora tenían doble motivo estos hermanos santos y también estas viudas. Había habido un milagro. Gloria a Dios. Aquella hermana que estaba muerta estaba ahora con vida. Y en segundo lugar, estos santos, estas viudas habían recibido el beneficio de volver a atender a esta hermana muerta para seguir haciendo esas buenas obras.
para seguir sirviendo, para seguir amando a los santos. Porque, hermano, el Señor, si alguien lo va a llevar, va a poner a alguien más. Pero también, como en este caso, no se la llevó, la volvió a traer de regreso para seguir siendo de bendición. En el versículo 42 dice, esto fue notorio en toda Jope. Acuérdense que Jope ya había una congregación de hermanos santos, pero otros más también creyeron, dice en el versículo 42, ¿en quién? En el Señor. Quiero decirle algo mañana para finalizar. Esto que miramos en esta mañana es un milagro, ¿sí o no? Pero los milagros no constituyen un fin. Hoy en día vivimos en el tiempo, si no veo milagros no puedo creer. Si no, ¿qué estaba pasando con este milagro? Estaba probando que estos siervos como Pedro y otros que habían sido enviados estaban dando a conocer esas obras que el Señor había mandado a predicar el Evangelio, con esas buenas obras. Y el levantamiento de Tabita, que estamos mirando en esta mañana, es la puerta que Dios está preparando a Pedro, porque pronto va a abrir la otra llave, y es la salvación de los gentiles. Ya la primera llave fue abierta cuando él pregonó a todos los judíos, y más de 3.000 fueron salvos. Acuérdense que pronto se va a encontrar con Cornelio, ¿se acuerda de Cornelio? Cornelio era un gentil, no era judío, y aquellos días los judíos no podían verse con los gentiles. Dios estaba preparando el corazón. O sea, esto es un testimonio de una vida renovada. Hermano, Dios tuvo que renovar a Pedro. Y también Dios renueva a los creyentes. No siempre vas a ser igual, vas a tener que madurar en la fe. La iglesia llegó a ser potente más adelante y mantuvo un testimonio a través de muchos siglos, porque más adelante van a ser llamados cristianos por primera vez. La iglesia se estaba consolidando, la iglesia empezó a mantener un testimonio. Estos creyentes estaban aumentando, dice el versículo 42. ¿Creyeron en quién? En el Señor. La iglesia de Jerusalén ahora estaba avanzando a Judea, a Samaria, a Galilea, y se extendía por toda la zona de Palestina, hermanos. El versículo 43, hermanos, como te dije hace un momentito, Dios renovó a Pedro y a la iglesia también, porque creyeron más, hermanos. Versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿Por qué se quedó en Jope, hermanos, muchos días? Porque había muchos creyentes nuevos. Pero también esos creyentes nuevos, hermanos, necesitan ser ayudados por aquellos creyentes que son renovados. Y Pedro era uno de ellos que estaba siendo renovado, porque acuérdate que venía con un contexto legalista judío. Nosotros también tenemos que ser renovados en nuestros días. No quiere decir que lo que aprendiste hace 15, 10 años es algo solamente decisivo. No, Dios te va a ir transformando, revelándote la Escritura, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Y ahí en el versículo 43 menciona que se quedó no en cualquier lugar. Estamos finalizando, hermano. Se quedó, dice, muchos días en Jope. ¿En casa de quién? De Simón el curtidor. Uno dice, ¿y quién es ese Simón el curtidor? Hermano, el oficio de los judíos tenían por inmundo a uno que se dedicaba a curtir. ¿Qué era curtir? Agarrar pieles de animales muertos y trabajarlas. Para el judío era lo más inmundo que pudiera haber. Pero sin embargo, el Simón el curtidor era un hermano en la fe. Era deshonroso tener contacto, y más porque ellos trabajaban con cuerpos muertos y aún la sangre. Y ahí Pedro se tuvo que detener para Dios prepararlos para que tuviera que poder llevar el mensaje a Cornelio. Hermano, muchas veces Dios no puede hacer algo más allá porque todavía no está obrando en tu vida. O estás luchando con Dios. Pero Pedro, hermano, este significado que Pedro se quedó en la casa de curtidor, los rabinos judíos
¿cómo lo mirarían a Pedro? Mira con quién te estás yendo. Mira, tú sabes que nuestra ley no es una costumbre que te vayas a juntar con esa gente que es curtidura, que son inmundos. Mire lo que dice el Levítico, mire. Tal vez usted nunca ha leído estos pasajes con detenimiento, pero en la ley era muy delicado desobedecer y la gente te juzgaba en aquellos días al estar con alguien como eso, como un curtidor. Versículo 35 de Levítico, capítulo 11. Dice la palabra, en aquello sobrecayere algo de cadáver de ellos será inmundo. El horno o un hornillo se derribará, son inmundos, y por inmundo lo tendréis. Con toda la fuente y la cisterna donde se recogen agua será limpia, mas lo que hubieres tocado en los cadáveres será inmundo. Yo te animo a que sigas leyendo hasta el 40. Pero Dios estaba moviendo, volviendo al versículo 43 de Hechos 9, a Pedro un paso a la vez, del legalismo judío a la libertad de su gracia maravillosa. Vos tenés que evaluar tu cristianismo, si tenés varios años en la iglesia, qué es legalismo y qué es la verdadera gracia de Dios. Por esta razón, si había, hermano, este trabajo a cierta distancia, no lo hacían en Jerusalén, lo tuvieron que hacer en Jope. Y así se explica, hermano, se acuerda en el libro de Hechos 10, por favor, versículo 6, por favor, dice la palabra, posa, hablando de Pedro, en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, Pedro, aquí está, al ser hospedado, está demostrando que ahora está libre de los prejuicios judaicos. ¿Sí entiendes eso? ¿Qué podrían pensar si dicen, mira, Pedro se hospedó en la casa de ese Simón curtidor, la ley dice esto? Hoy en día a veces tenemos prejuicios, mira si me ven con esta persona, mira si yo ando de esta manera, si mira me conduzco, ¿qué dirán los demás? Por eso tenés que estar convencido en tu propia mente que lo que estás haciendo es para agradar al Señor y no a los hombres. Pero si vos agradás al Señor, vas a ser un testimonio impactante a los demás. Sin embargo, hermanos, vemos acá que por muchos días se quedó en Jope. Pedro aprovechó, ¿sabe qué?, la oportunidad para establecer a esos nuevos creyentes que ya habían creído. Porque esa fe no podía ser fundada en milagros. ¿Dios hace milagros hoy en día? Claro que sí, hermanos. Pero nuestra fe no puede ser fundada en milagros. ¿Qué pudiéramos decir de aquellos que hemos orado en estos últimos tiempos y el Señor se los llevó? ¿Dios no quiso hacer milagros? Hermanos queridos, todos un día vamos a partir a la presencia de Dios, los hijos de Dios. Querido, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Eres un cristiano regenerado, nacido de nuevo? Pero sin embargo, otros tienen la dicha de ser sanados, pero Pedro se quedó esos años no para enseñarles que la fe está fundada solo en milagros, porque si fuera en milagros no es una fe sustancial. Pedro, hermano, se había quedado en Jope porque se encontró con él de una manera nueva. Nunca había visto algo de esa manera. Entró en la casa de un curtidor, entró en la casa de los hermanos que no eran judíos. Para él era una experiencia nueva, pero a la vez con ese trasfondo judío. Nosotros mismos venimos con un trasfondo católico. Algunos venimos con un trasfondo aún evangélico o bautista que nos han sembrado y que no tenía un fundamento bíblico. Y dice, esto es bueno, esto es malo, que esto es... No sabes lo que es bueno y lo que es malo y no sabes si estás agradando a Dios o agradando a los hombres. Pero Pedro estaba siendo renovado. Para finalizar, hermanos, es bueno que Pedro se haya quedado en Jope, porque Dios se entregó con él de una manera nueva. Los siervos de Dios no siempre necesitan estar en marcha. Pedro se movía de un lado para otro, pero se tuvo que quedar un tiempo. Por eso debemos dedicarnos tiempo a solas con Dios. Esta pandemia acá en Estados Unidos y en el mundo entero ha sacudido a la sociedad y al mundo entero. Para evaluar, principalmente nosotros los creyentes, dónde estamos parados. El mundo inconverso, ¿en quién está confiando? Y querido, Pedro fue detenido por Dios. Estuvo un buen tiempo en la casa de es donde apareció la visión, ¿se acuerda? Que le dijo, ¿sabe qué? Mata y come. Más adelante hablaré un estudio sobre eso, pero
Quiero finalizar con este punto. Todavía peor, hermanos, para los judíos entendían, como dijimos, el contacto era inmundo, era algo que no estaba bien con un curtidor. Pero este hombre era un creyente de la iglesia, Simón. El Señor lo había lavado con su sangre, era un hijo de Dios. Pedro se hospedó en casa y pone en manifiesto, hermano, que ahora no solamente la enseñanza de Jesús está en la mente, ahora está en su corazón. Y está amando a ese hermano con la cual en algún momento ni se hubiera juntado. Justamente por la contaminación de los rituales que en aquellos días se enseñaban. Y ahora, de ser un judío ortodoxo, Pedro, Dios lo estaba renovando. ¿Qué aplicación sacamos para finalizar, hermano? ¿Qué aplicación sacamos? Este versículo 43, hermano, nos está revelando que Pedro era un judío ortodoxo. ¿Qué es una persona ortodoxa? Que las cosas que yo he aprendido así son y a mí nadie me va a mover. No, hermanos. Dios te va a ir transformando por su palabra. Hay cosas que a veces no hemos aprendido como debería ser. Pero qué paciencia Dios ha tenido. Aún Pedro se digna a posar en la casa de este Simón el curtidor. Acuérdense, ya hemos dicho, su oficio era inmundo. Pero Pedro no puso objeciones. Si esta es la voluntad de Dios, mi horizonte, mi mente que tenía yo de una manera, ahora Dios la está ensanchando para aprender mejor la verdad de Dios. Dios no solamente había limpiado a Simón el curtidor, sino a todos aquellos que habían creído como. No cabe duda, hermano, que cada creyente en esta congregación, que cada líder, cada pastor o anciano, hermano, tiene la obligación espiritual de guardar la doctrina bíblica, hermanos. Pero algunos disuelven, hermano, esa unidad de la iglesia. Muchas veces diciendo, esto se debe hacer, pero no hay un fundamento en la palabra y por nuestra posición legalista dividimos, hermanos. Muchas veces pertenecemos a una denominación. Y muchas veces, hermano, a veces aceptamos cosas que están trayendo división. Por eso es importante evaluar si tenemos orgullo, o somos arrogantes, o tenemos tradiciones en nuestras vidas. A veces hay tradiciones y no está en la palabra. Tenemos costumbres que se han establecido en el pasado, pero Dios todavía ha tenido misericordia y pensabas que nomás habías cambiado, pero Dios te tiene que seguir transformando y cambiando. Vemos que Pedro, hermano, él habló de la doctrina y le dijo también a Pablo en Efesios 4:3, dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted sigue la doctrina sana, hermanos, debe estar sostenido, hermano, no en formas y costumbres. Porque si usted sabe, las formas y costumbres a veces cambian en diferentes lugares, en diferentes países. Pero si eso lleva a destruir la unidad, entonces quiere decir que no estamos siguiendo los principios. En San Juan 13:35 el Señor le tuvo que decir claramente, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, Simón, yo no me puedo quedar en tu casa? Tú eres curtidor, mi ley me dice esto, nos vemos. ¿Dónde quedaría el cristianismo de Pedro? La fe sin obra es muerte. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermano, como hijos de Dios, a poder empezar a madurar y a renovarnos espiritualmente en su palabra para la